Bien. Bueno, ahora sí, me falta ahí, Gonza, Cami se conecta con vos, se conecta más tarde, está por ahí. Hola, buenas noches. No, ahí se está por conectar ya. Ah, ok, Ya se bueno, conectó. bueno. Vamos comenzando a poquito, ¿sí? Eh, yo, ay, capaz que en un momento pause porque me tienen que venir a traer algo. La semana pasada vimos un poco, ahí creo que se suma a mí, a Lili. Hola Lili. Bien, la semana pasada comenzamos a ver esto, lo que es la construcción, ¿no? Del sujeto. En un principio, este sujeto que se construye en la panza, ¿sí? En la gestación familiar, luego que involucra un poco también la familia, ¿sí? Luego que, ¿dónde más nos vinculábamos? Después, luego de la familia, ¿En el colegio? en el colegio, y luego del colegio salíamos a la sociedad, que a su vez estaba marcado por hitos de la edad, ¿sí? Arrancábamos con el niño gestante, primera infancia, que es hasta los 6 años, el niño grande, que es aproximadamente hasta los 8 años, 9 años hoy por hoy, cuando comienza la pubertad, a los 13, 14 años comienza la adolescencia, y en teoría, luego de los 21 años, la adolescencia se termina. ¿Por qué digo en teoría? Porque también es un poco acá lo que me planteaba Adri con Agos hace un ratito. Hoy en nuestra cultura también la adolescencia explícitamente no termina a los 18, 19 años, ¿sí? Porque hay sujetos que pasan los 18, 19 años y aún no salen del entorno familiar, no construyen vínculos por fuera de la familia, viven aún con mamá y papá o con los núcleos familiares centrales, no tienen un trabajo autónomo, ¿sí? Dependen de la economía de un tercero. Entonces, nos vemos. Hasta mañana, Lu. Entonces, hay que también pensar, ¿no? En que los años cronológicos un poco va cambiando a medida que pasa la cultura, la sociedad, ¿sí? Bien, hoy lo que vamos a ver es la construcción del sujeto en consumo, pero desde la perspectiva del psicoanálisis. ¿Saben más o menos lo que es el psicoanálisis? Perdón mis pelos hoy, porque todavía no. Estoy desde las 8 de la mañana acá adentro, así que pasé por de tener infantes a tener adultos con esta caripela hoy. Eh, Eh, Puede ser, hola Dai, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Eh, Puede ser la persona que te analiza, un psicoanálisis. Bien, el psicoanálisis es eso, es parte de la psicología, pero es una de las ramas de la psicología, ¿sí? El psicoanálisis es la rama de la psicología que inicia Sigmund Freud. ¿Lo escucharon en algún momento a Sigmund Freud? Freud es el padre del psicoanálisis. Es esta manera de entender que nosotros, aparte del aparato respiratorio, aparato circulatorio, aparato digestivo, tenemos el aparato psíquico, que el aparato psíquico también tiene energías, conectores, que nosotros los llamamos pulsiones, y que a su vez tiene diferentes etapas, diferentes, como serían los órganos dentro del sistema digestivo. Nosotros tenemos las diferentes tópicas, el ello y el yo, y el consciente, preconsciente e inconsciente. Después vamos a ahondar un poco más para entender bien lo que es el psicoanálisis, pero hoy vamos a ver un poco de esto, ¿no? El psicoanálisis desde los orígenes con Freud y estos desarrollos posteriores que luego fueron surgiendo con Lacan. Lacan es como un discípulo de Freud que luego empieza a ejercer sus propias teorías, ¿sí? Muchos de los estudiosos lo que hacen es eso, toman teorías y luego parte de esas teorías las reformulan, ¿sí? Ambientadas también al lugar en donde nosotros vamos a estudiar, al grupo que vamos a estudiar, desde donde vamos a comenzar nuestra perspectiva, ¿sí? ¿Qué es lo que propone Lacan? ¿Sí? Lacan lo que hace es proponer una mirada más compleja sobre esta constitución del sujeto, ¿sí? Lejos de entender al individuo, a este sujeto encerrado, autónomo y meramente racional,
El psicoanálisis, ¿sí?, desde la mano de Lacan, traduce a la noción de un sujeto dividido. ¿Qué quiere decir un sujeto dividido? Es un sujeto estructurado por el lenguaje, ¿sí? Porque nosotros, ¿qué es lo que nos comunica? ¿Cómo nos logramos entendernos con un otro? ¿A través de dónde? De las palabras, de la comunicación. Exactamente, de la comunicación. Y la comunicación, ¿se acuerdan cuando iban a la primaria que les decían emisor, receptor, código? Ruidos externos, ruidos internos, el contexto. Bueno, nosotros necesitamos ese circuito de comunicación para vincularme con un otro, ¿sí? Y ese circuito de comunicación lo puedo compartir con un otro si comparto el mismo código, el mismo lenguaje. El mismo lenguaje implica el mismo idioma, los mismos modismos, ¿sí? Porque no es el mismo lenguaje que, más allá que, por ejemplo, nosotros hablamos español, no es el mismo español castellano argentino que el español neutro, ¿sí?, de alguien que vive en Madrid, ¿sí? Cambian algunos modismos propios de la cultura en la cual está inmersa el lenguaje. Sin ir más lejos, no es el mismo lenguaje que se utiliza acá. Pensemos en esto. Niño, acá en Buenos Aires nosotros le decimos el nene, el pibito, el chaboncito, el guachín, el hinchacoco. Ahora vamos a Entre Ríos y le dicen el gurí. Vamos a Santiago del Estero y le dicen el chango. Vamos en Santa Fe, ¿cómo le dicen, Adri? Sí, gurí, mitaí. Ve, Mitaí yo nunca lo había escuchado. ¿Algún Ah, no, otro sinónimo de niño se les ocurre? pendejo le decimos también, Bueno, Te acá digo, también. Qué pendejo este rompequinoto que viene acá a comerme la galletita. este pendejo no se queda quieto. Sí. Bien, entonces nosotros, más allá de eso, por ejemplo, si hoy Adri me decía no, porque ¿cómo era la otra manera que le decían al niño? No, ¿Mitaí? ¿cómo? ¿El mitaí? El Mitaí. Si hoy venía y me decía, no, el Mitaí me comió los buñuelos, yo decía, ¿qué se metió? ¿Un perro ahí adentro? ¿Quién se metió a comer los buñuelos? Y después yo Claro, tengo que entender que Mitaí es niño. Entonces, ¿qué tenemos que estructurarnos para vincularnos al mismo lenguaje? Entonces, Lacan que decía, el sujeto está dividido en esta comunicación, estructurado por el lenguaje, por la comunicación compartida, pero a su vez ese vínculo que comparto con un otro está atravesado por el deseo, por el inconsciente y una necesidad. Yo deseo y necesito algo de un otro, por eso me comunico, por eso me vinculo. Entonces, ¿qué es lo que toman los estudiosos mirando desde la mirada más lacanista? ¿Sí? Que el consumo, por ejemplo, no se aborda simplemente desde una elección voluntaria de que yo quiero ir a consumir, sino que hay un deseo, una necesidad que no puedo poner en palabras porque no comparto el lenguaje, los modismos, las expresiones, o tal vez no hablamos el mismo idioma en ese momento, lo que sentimos todos, que puede suceder, a veces en casa hablamos todos el mismo idioma y aún así no nos entendemos. Entonces hay alguien que ese deseo lo deriva y lo sublima en el consumo. ¿Pero por qué? Porque ahí empieza el deseo y el goce. Lo disfruto. Esta necesidad me genera un deseo y el consumo me genera una gratitud, un goce. Y empieza no solo a colaborarme por un instante emocionalmente, sino que me produce goce en el cuerpo. Lo empiezo a sentir físicamente. Entonces, desde esta mirada, para el psicoanálisis, el sujeto se constituye a partir de la inscripción en ese orden simbólico. Ese orden simbólico es el lenguaje. Pero esta inscripción implica una pérdida, porque al ingresar al mundo del lenguaje, ¿sí?, queda sobreentendido que ya no soy una unidad plena, sino que necesito estar en una estructura. Y ante ese vacío que me genera la estructura aparece el deseo. ¿El deseo a qué me lleva? Si yo deseo, necesito algo, ¿qué me lleva a mí? A llenar algo. A llenar, pero para llenarlo, ¿qué tengo que hacer?
Si yo de repente digo, ahora tengo hambre, para saciar mis ganas de comer algo, ¿qué tengo que hacer? Buñuelos. Buñuelos. Y para poder llegar a estar allá donde hay buñuelos, ¿qué tengo que hacer? Una preparación. La preparación y para tener los ingredientes. Y comprar los ingredientes. Ok, y para ir a comprarlos, ¿a dónde tenés que ir? Tengo que ir a un almacén, me tengo que mover, activarme Bien. para hacer eso. ¿Y cómo se llama la acción cuando yo mando? Sí, no comprar, ¿eh? No me digan comprar. Cuando yo voy y traigo elementos. Adrenalina. No, es como más Adquirir. sencilla. Adquirir. Buscar. Yo voy a buscar los Sí. ingredientes. Voy a buscar y adquirir, sí. Entonces, ¿qué es lo que llama esto, no? Este vacío para llenar, ¿sí? Para poder llenar el vacío, yo primero tengo que estar buscando qué me completa. Claro. ¿Pero qué empiezo a llenarlo? Con cosas que en realidad no me completan, sino que van tapando ese vacío. Entonces, esa necesidad no se satisface del todo. Va tapando lo que uno no habla. Exactamente. Entonces, en este punto, el consumo de sustancias lo que hace es funcionar como un intento de una sutura. Es como cuando, me corté, le tiré arriba un par de hilitos, lo pegué con cinta, le mandé una curita, que es una manera de regular ese malestar subjetivo. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que está más adentro? Y esta El otra dolor. parte, ¿cómo? El dolor, lo que está más adentro. El dolor, el sufrimiento, la dependencia y el consumo, ¿sí? Encarna una forma distinta, porque no solo me sacía esa necesidad por un momento, sino que encarna la figura del goce. Un goce que me excede a mí, que es algo que yo no esperaba, que por un momento mi cabeza queda en blanco, por un momento dejé de pensar eso que necesitaba, porque descubrí que esto me sacía en ese momento, empiezo a gozarlo. Pero ¿qué sucede? Esto nos empieza a generar dependencia también, ¿sí? Entonces, eso que en su momento se forma como alivio o estabilización para este malestar, que no es un malestar de consumo, sino que es un malestar más psíquico, más emocional. Entonces, ¿qué comienza a que los químicos en sí nos termina generando una dependencia? Es como cuando uno no puede dormir, entonces el médico, en lugar de ayudar, o sea, porque el médico es más rápido, Ujú. te da la pastilla para dormir, o, ¿entendés? O el inductor del sueño y después no dormís y no te la tomás. Pero Exactamente. la gente se Eh, acostumbra tanto a que después no la... En realidad vos no podés dormir por otras cuestiones, una sumatoria de cosas, pero si uno te encarga de la sumatoria de cosas, evidentemente uno va a terminar siempre tomando la pastilla para dormir. Exactamente. Es como, a mí en mi caso particular, por ejemplo, estoy en época de parciales. Y según mi cerebro, si yo no tomo mate no puedo estudiar bien. Y necesito el mate para reactivarme. Y por un momento siento la plenitud, ay, me reactivé. Pero en realidad no necesito el mate para reactivarme. Necesito más horas de sueño, necesito concentrarme, necesito estudiar. Pero por un momento el mate con la mateína, que es una cafeína que nos induce en el cerebro, me genera más despertar. Me genera estar más atentos. Pero también, para los que toman mate, sepan de que tiene así como el café, como todo lo que termina en ina, es adictivo, chicos. La mateína, que es uno de los componentes de la yerba mate, genera adicción. Entonces, al generar adicción, ¿alguno de ustedes no sintió que después de un día que necesitaba tomar mate y no tomó mate en todo el día, le empezó a doler la cabeza? Uy, qué mal Sí. humor que tengo. Sí, Bueno, malestar. bien. Lo mismo sucede con la persona que no consume cigarrillo, que no consume celular, que no consume el juego, que no... Es mi adicción. Entonces estoy de malestar, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, uy, qué mal humor que tengo, ay, váyanse. Y tomo el mate y digo, ay, ahora estoy en paz.
Exactamente lo mismo, pero en grandes rasgos, según el consumo a lo que yo me haya sujetado, me genera esos mismos síntomas. Algunos consumos se vuelven problemáticos cuando comienza a alterar mis vínculos sociales y mi manera de vincularme en sociedad. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan que la semana pasada lo que les dije es vamos a frenar en la adolescencia? ¿Por qué en la adolescencia? Porque la adolescencia es una de las etapas claves en el desarrollo de la subjetividad, ¿sí? Se trata de un periodo de transición entre la infancia y la adultez, en donde hay cambios a nivel físico, cambios a nivel psicológico, cambios a nivel emocional y cambios a nivel social. Es donde comienza a configurarse de manera definida la identidad personal. ¿Cuál es la identidad personal? Es cuando me empiezo a preguntar quién soy. Es cuando yo llego a mi casa y soy muy chico para salir a bailar, pero soy muy grande para dormir con mamá y papá. Entonces ahí entonces estoy, ¿y entonces quién soy? Es cuando comienzo a vincularme, ¿sí? Con un otro y soy, con mi grupo de amigos soy el extrovertido, pero en casa soy el introvertido, en la escuela soy el renerd, pero de repente voy a gimnasia y no pego una, no reconozco mi cuerpo. Comienzan estos cambios físicos. En las mujeres y en los hombres aparece el vello púbico, aparece el vello facial, empiezan a cambiar mis estructuras íntimas, los hombres pegan los estirones, las mujeres ensanchan las caderas, hay un montón de cambios físicos y empiezo a no reconocer mi esquema corporal. Entonces me vuelvo a preguntar, ¿quién soy? A las mujeres se le estanca la voz, o sea, o es más gruesa, más fina, pero su voz no cambia, pero en el hombre sí empieza a modificarse la voz. Esa voz que tenían finita de pitito, de repente aparece la voz del gallo y de repente aparece la voz del locutor. Y de vuelta me vuelvo a preguntar, ¿quién soy? Ayer anoche me acosté y hablaba a la moda de las ardillitas de Alvin y de repente, hoy a la mañana, soy el gallo Claudio y a la noche soy Barili ahí conduciendo Telefe. Y en el medio me perdí porque encima son cambios que suceden muy rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué empieza a suceder? Esa construcción de quién soy, esa construcción de identidad, ¿sí? No es un momento cerrado, no es un momento lineal, sino que constantemente es de continuo cambio. Y por sobre todas las cosas, muchas veces es conflictivo. Durante la adolescencia es donde o sea, aumenta mi necesidad de diferenciarme también de mi entorno familiar. Es cuando empiezo a cuestionar. Dale, viejo, ¿y vos me vas a decir esto? De repente aparece papá que fumó toda su vida y me dice, no, hijo, no fumes. Y capaz que a los 5 años papá me decía, no, hijo, no fumes, vos jugabas ahí a que, mirá, yo juego a que soy el papá que fuma. A los 15 aparecías con el cigarrillo y papá te decía, no, no fumes, te hace mal. Y ya ahí lo enfrentabas y decías, vos me vas a decir que no fumes, sí vos estás fumando. Cosa que cuando teníamos 5 no nos animábamos, decía, no, no jugues a fumar y dejábamos ahí el lapicito al costado. De repente lo teníamos a algún contexto familiar y aparecía el tío hablando, tomando alcohol y te decía, no, pibe, vos a no, pibe, vos a esta edad no tenés que fumar, no tenés que tomar nada. Y pero, ¿por qué? ¿A qué edad empezaste a tomar, tío? Y te decía, no, yo a los 14. Y yo tengo 16, entonces ¿por qué no puedo? Entonces empezamos a cuestionar, empieza con esta búsqueda, ¿no? Y empezamos a cuestionar a nuestros roles familiares, o nuestro entorno familiar. Y también en esta necesidad de descubrir quién soy, empiezo a tratar de diferenciarme, como de despegarme. Es cuando más sufren cuando dicen, ay, ¿te pareces a tu mamá? No, ni en pedo, yo no me parezco a mi vieja. Pero tenés los mismos gestos que tu papá. No, digo, no, yo. Y trato de cambiar. Trato de ser todo lo opuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Exploramos nuevas formas de ser, de relacionarnos, de habitar en nuestro cuerpo y habitar en el mundo. ¿Sí? Entonces, en esto, de esta necesidad que empieza a surgir, comienza un proceso de búsqueda.
búsqueda de autonomía, de esto de valerme por mí mismo, diferenciándome de mi entorno familiar, pero también una búsqueda de pertenecer, de que alguien me acepte, de que alguien me quiera con este nuevo yo que tengo. Entonces, ahí, en este sentido, si nos ponemos a pensar, el adolescente tiene una de las grandes crisis, una de las más grandes crisis que atravesamos como seres humanos, que es la tensión entre lo que heredo, los valores, los discursos, los mandatos familiares, culturales, genéticos y lo que deseo construir de mi propio mundo. ¿Sí? Y esta búsqueda genera crisis, incertidumbres, dudas, formas de malestar, ¿sí? Que en algunos casos se expresan a través de conductas de riesgo. ¿Cuál es, por ejemplo, no sé, salen todos a bailar, que ahora está re de moda, salen todos de bailar y vos querés llevarle la contra a mamá y le decís, por favor salí y tomate un Uber. Mis amigos dijeron que somos todos re valientes, nos vamos caminando todo por ruta 3 derecho, que no nos va a pasar nada, porque encima no hay noción del peligro. Y acá quiero que sean todos honestos, porque seguramente la hicieron, que tu mamá te dijo, volvete en colectivo, volvé con el papá de Juancito, tomá plata para el remis, y la plata para el remis la usamos en un trago, en un paquete de pucho, que era lo mínimo que podíamos consumir, y después nos volvíamos caminando a las 6 de la mañana, en las que eran mujeres, pollera, taco, con los tacos en la mano, los pibes caminando, y si salíamos en pedo, y no teníamos riesgo del peligro. Y también nos hacía bien transgreder esa ley que nos había puesto mamá y papá. Porque era una forma de decir, ¿ves? Yo sí puedo, mirá cómo llegué vivo a casa. Ah, viste, vos pensabas que yo no podía y ahora pude. Porque transgredo, desde transgredir, empiezo a adentrarme en conductas de riesgo. ¿Sí? Uno de los aspectos más evidentes que nosotros podemos ver en la adolescencia es la transformación del cuerpo. ¿Y qué sucede con el cuerpo en los adolescentes? ¿Qué creen que es lo más importante hoy en los adolescentes? Y van muchos cambios y la aceptación de su cuerpo me parece que es una de las cosas más difíciles, ¿no? El que yo soy más petiza, el otro es más alto, a mí no me queda bien. En las chicas, la pollera no me queda bien, yo tengo más gusto, la otra no. Todos pueden usar escotados, yo tengo mucho gusto. Quiero, me pongo igual, no me queda igual. En los varones, la altura, la voz, el que uno puede hacer deporte, el que otro es menos apto, el por qué él puede jugar al vóley, por qué yo no soy bueno, por qué él es el capitán del equipo, por qué yo... Los cambios y la aceptación de las capacidades y actitudes que tiene uno en el desarrollo, los varones. Las nenas es más, me parece, la estética y lo físico, la aceptación de cómo me visto y lo que hago. Y finalmente a mí me gusta el pop y a todo el mundo, y la samba, la rumba, y todos se bailan cumbia y yo me tengo que adaptar. Entonces la aceptación de mí y de cómo me involucro me parece que es una de las cosas más duras del adolescente. El adolescente en primera instancia es eso, se vincula desde el cuerpo. Y aparece también el deseo sexual. Necesito el contacto con aquella que me gusta. Es donde también empiezo a construir mi identidad sexual, en donde empiezo a redescubrir esto, ¿no? ¿Quién soy? También desde mi sexualidad. Entonces, mi sexualidad es desde donde la vivo, desde el cuerpo. Entonces, este cambio abrupto en la imagen corporal lo que hace es comenzar a generar estos sentimientos de extrañeza, inseguridad, de rechazo. Este nuevo cuerpo sexualizado y visible ante los otros. Porque empezamos, en la adolescencia es cuando empezamos a mirar al otro, cómo se viste, cómo es su cuerpo, como decíamos ahí, si es alto, si es enano, si le cambió la voz, si tiene busto, si no tiene busto. Y la La cultura, la sociedad, competencia, la com- la competencia también entre ellos. y porque pensemos también en esto, ¿no? Hoy, está bien, hablamos del body positive y todo, pero la realidad es que las redes sociales, que hoy son muy importantes en el mundo de los adolescentes, que también nos sucedía a nosotros. Yo soy de la época que aparecía Britney Spears con
el pantalón en la cadera y te decía tenés que tener la panza chata, tenés que ser divina, todas las popstar eran rubias. Luego uno decía, yo quiero ser rubia, flaca, panza chata y usar los tops. Y a veces no Sí. teníamos, yo mido 1,49 m, chicos, o sea, lo que medía la pierna de Britney Spears era todo mi cuerpo. Y No también podía. el bullying, mucho bullying, eso también, que si usas anteojo, no usas anteojo, de que como la zapatilla, como acá decía la compañera, la vestimenta, todo eso. Y ese es ese cuerpo sexualizado, porque no hago bullying desde el lado de, em, desde buscar también diferencias, sino desde mi inseguridad. Muchos de los chicos Claro, que hacen bullying es porque se sienten inseguros sobre ellos mismos. Entonces, ¿qué hago? Despierto una inseguridad en el otro para que la mía pase desapercibida. Porque vuelvo a lo mismo, es esta inseguridad, el miedo al rechazo, el que no reconozco mi cuerpo y que quiero ser incluido, quiero pertenecer. Desde dónde, desde reconstruir no solo mi identidad emocional, sino también mi identidad corporal. Entonces, a través de esto, del envase, porque todavía en mi cabeza y en mis emociones estoy re despelotado, se modifican los vínculos sociales y me contacto desde el cuerpo. Y el grupo de pares, sí, en la adolescencia adquiere como una relevancia muchísimo más importante incluso que los núcleos familiares. Porque ahí es donde experimento, donde me identifico y donde me siento validado, donde me pertenezco, donde yo elijo estar, ¿sí? El adolescente necesita ser mirado y reconocido por otros y también reconocido por sus elecciones, ¿sí? Entonces, ¿qué aparecen? Los rituales de pertenencia a través de la búsqueda de aceptación o diferenciación. Y ahí es donde aparece el consumo. Pero desde el consumo, desde lo básico, ¿cuántas veces sucede que algún adolescente decide en primera instancia fumarse el primer porro porque se lo ofreció un amigo? Y capaz que no queríamos saber nada, como, uy, pero no, pero dale, dale, no hay que estar repiola, todo lo hacemos. Y ahí fue la primera. Lo mismo con el cigarrillo, lo mismo con el alcohol, ¿sí? Como que en ese momento necesitamos ser aceptados también. Y necesitamos transgredir lo que nuestros padres nos dijeron que estaba mal. Porque estamos a los gritos diciéndole a nuestros viejos, acá estamos y no nos entendés. Estoy repodido que vos y mamá se peleen y no se den cuenta que yo estoy acá sentado en la mesa. Me voy, me refugio con mis amigos y mis amigos comienzan a traer esto como, che, pero está repiola, vas a ser más aceptado si lo empezás a hacer con nosotros. Entonces pruebo. Y la realidad es que después vuelvo. Dale, dale, Lili, no hay problema. La realidad es que luego no solo también es la construcción del dolor y demás, sino que es la adicción empieza a generarse a niveles químicos en el cerebro. Y es algo que luego se va de las manos con el recreativo, el uso, abuso y dependencia, ¿sí? En esta identidad, en esta búsqueda de identidad que aparecen de los adolescentes, eh, entender que la identidad no solo se construye desde lo interno, ¿no? En esta búsqueda de aceptación, sino también en la relación con lo social, la familia, la escuela, los medios de comunicación, ¿sí? No parece desapercibido, pero los medios de comunicación son muy importantes en cómo transmiten cada una de las cosas. Piensen en esto. ¿Vieron alguna época? Yo me acuerdo, había una propaganda de Gancia que demostraba que eras re crack por tomar Gancia. ¿O vieron algún chico sufriendo por usar un botín de Messi? De la marca sí, Messi. sí. ¿Por qué? Porque en las propagandas me muestran que si juego como Messi soy re crack. Había una película hace un tiempo que para promocionar las zapatillas de Jordan, la película era toda una película que te mostraba que si vos usabas las zapatillas de Jordan, jugabas como Michael Jordan. Y, o sea, vos tenías 13 años y te la creías y estabas desesperado por encontrar las zapatillas de Jordan. Entonces los medios también son un papel clave para esta construcción, más en la etapa de la adolescencia. Las instituciones, el contexto barrial, comunitario, aportan modelos, aportan normas y aportan expectativas de cómo cada adolescente se percibe y se posiciona en la sociedad, ¿sí? Sin contar también
el contexto socioeconómico en los cuales estamos inmersos nosotros, incluso particularmente en nuestra sociedad, en donde aparece la exclusión, la pobreza, las faltas de oportunidades, la violencia, ¿sí? Que parece que no, pero comienza desde muy temprana edad y que pueden obstaculizar todos estos procesos de una identidad positiva y estable, ¿sí? Y en este caso, como sigo sosteniendo desde el principio, el consumo aparece como una forma de escape, una forma de protesta, una búsqueda del sentido, de la pertenencia, ¿sí? En muchos casos, el consumo de sustancias se inscribe dentro del proceso de esta búsqueda de identidad, como decíamos, ¿sí? Y en primera instancia lo que representa es una forma de exploración. Yo no voy a consumir porque me quiero volver adicto. Consumo para probar la primera vez. O voy con la cabeza uno, yo voy a consumir porque después voy a estar toda mi vida con esto. No. Lo mismo que el cigarrillo. Uno no arranca con el cigarrillo porque quiere luego ser codependiente del cigarrillo. Comienza ese camino como una forma de exploración, un intento de lidiar con este malestar psíquico o incluso una forma de identificación con un grupo. No siempre el consumo en la adolescencia es problemático. El tema es cuando se vuelve reiterado, compulsivo y disruptivo. Ahí es donde comienza a ser problemático. Cuando el consumo en sí pasa a ser una necesidad. Sin esto no puedo. Sin esto no puedo hacer, no puedo sentir, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Y por eso no lo puedo controlar, lo necesito y lo hago y lo busco y me encierro en el baño. En el principio, en la época escolar, me encierro en el baño, falto a la escuela, me meto en cualquier lado, empiezo a desconocer los límites del riesgo, los límites de mi cuerpo y comienzo a mandarme macana. Pero no macana de que nosotros lo asociamos del que consume va a robar. No, macanas más sencillas. Comienzo a mentir, me comienzo a mentir a mí mismo, comienzo a mentir a mis vínculos, comienzo a enojarme, me comienzo a fastidiar, me comienzo a aislar. Ser disruptivo es eso. Nosotros prestamos atención al muchacho que consume y salió a robar, la chica que consume y está tirada en la plaza, y la piba que consume y no se puede concentrar en la escuela, y la piba o el pibe que consume y la realidad que lo que sucede es que termina teniendo ataques depresivos o ataques de pánico o ataques de persecución, ¿sí? Hay como todo un componente que hay que entender y preguntarse qué función cumple en la vida de este sujeto. El consumo, más allá de que nosotros a veces lo pensamos como no, el consumo es la adicción, a veces puede ocupar el lugar del síntoma, como de una respuesta subjetiva a otra cosa a lo que este sujeto, a este joven, no puede nombrar o procesar, a su manera de centrarse exclusivamente en la sustancia y no en la historia, el contexto, el malestar, lo que me está sucediendo alrededor. ¿Sí? Entonces es muy importante pensar cuál es el rol del consumo en este joven, niño em, o aquella persona que estemos acompañando. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Eh, sí, sí. Sí. Bien. Ustedes me frenan, si hablo mucho. Luego, desde la mirada de Dubet, ¿sí? Que es un sociólogo francés, porque la cocaína tuvo un apogeo muy, muy grande en los años 90, explícitamente en la zona europea y en los adolescentes. En los años 90 hubo grandes crisis con respecto a la cocaína, a la anfetamina, ¿sí? Todos los que eran drogas incluso fuertes y que sucedían Ay, en los adolescentes. Sí, a mí iluminame, porque yo todavía no, yo soy una persona que no. La cocaína es lo que es el polvo blanco que lo vemos en algunas películas, que lo sí, aspiran. exactamente. ¿La anfetamina qué es? Son pastillas. Luego tenés LSD, hay un montón, ¿eh? Después igual lo vamos a ver. Después tenemos la marihuana. Bueno, ahora hoy por hoy está el Tusi, que es como la cocaína con colorante, pero es rosa. Ah, ¿Qué más hay?
Ay, me olvidé el nombre de la otra. ¿Cómo? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice la de los medicamentos? Está Clonazepam, la la ketamina, ketamina, y después lo que es el conjunto, el crack, la base, todas esas cosas. el Paco. Ahora hay otra nueva. El otro día apareció con un muchacho, o sea, estamos como que aparecen, que es muy parecida al Paco, pero no es el Paco. No me acuerdo el Crack. nombre porque es como súper nueva ahora. Pero tiene la misma reacción invasiva en el cuerpo. Tengo que investigar un poco más porque esa sí es nuevita, nuevita. Apareció hace poco, tenemos acá un caso de un niño que está muy, muy metido en eso. Vuelvo a decir niño porque es un jovencito de 15 años que ¿No estamos es el acompañando. crack? No es crack. Tiene un Mm. nombre raro, como más urbano. Tiene como una onda que si la mezclan en un trapeo queda re pegadiza, pero después vos descubrís lo que es y es muy mala. Pero voy a averiguar el nombre y les voy a decir. La mayoría, incluso en el ambiente de los jóvenes hoy, son drogas que ya son viejas, tal vez un poco modificadas con nombres más llamativos según la moda del momento. Por ejemplo, el Tusi, yo imaginé el Tusi al principio y decía, ay, bueno, es Tusi, porque era un nombre pegadizo. Y después descubrí. Pero bueno, hay un montón de drogas. Igual en un momento vamos a ver un poco de cada una de las drogas, cómo afectan cada parte del cuerpo y demás. Bien, Francois Dubet, ¿sí? Es un sociólogo francés que aporta como una mirada más psicosocial, ¿sí? Al proceso de la subjetivización. La identidad, lo que él propone es que la identidad de la adolescencia se construye en un diálogo de esto de la sumatoria de las experiencias, en donde hay momentos en donde tengo inclusión o exclusión social, y que desde ahí es donde elaboro mi identidad, en función a cómo soy reconocido o rechazado de la sociedad, ¿sí? Cómo soy reconocido en la escuela o rechazado, cómo soy rechazado en el barrio o reconocido, en las instituciones, en los medios de comunicación. Y él suma porque a fines de los 90 que empiezan a surgir las redes sociales. Empieza a aparecer Google y LinkedIn, pero comienza con esto y luego otros investigadores hoy proponen esto, ¿no? Cómo las redes sociales también nos meten en este mundo. Los invito a ver la serie Adolescente también, que está muy buena para entender este complejo de las dinámicas de la sociedad hoy y la adolescencia. Está en Netflix, son capítulos de 40 minutos, son 4 capítulos, y les deja repreguntándose también qué rol tenemos como adultos, ¿sí? Y cuánto realmente sabemos de nuestros niños, ¿sí? Adolescentes que están a nuestro alrededor. A mí particularmente me pasó de que estaba en el consultorio y estaba viendo alguien que se había salido a hablar de la serie. En un momento el profesional que estaba hablando en ese reel decía, yo empecé a cuestionar y preguntarle a los adolescentes a mi alrededor si se sentían invisibles. A todo esto en la otra mesa estaba mi hijo de 16 años que me tira más, yo a veces también me siento invisible. Y yo dije, para, ¿cómo? Sí, yo todo el tiempo te pregunto qué onda. Sí, pero a veces me pasa esto, no, con vos no me siento invisible, pero en la escuela sí. Y había toda otra realidad en su mundo en la cual él se sentía invisibilizado, en la cual incluso se estaba cuestionando sobre su físico, en la cual se estaba cuestionando sobre su sexualidad y que yo estaba pasando por alto. Entonces, esto, ¿no? Repensar también cuántas cosas por la vorágine pasamos de alto por los adolescentes y que a veces necesitan esto, los espacios para dialogar, ¿sí? En donde se sienten incluidos o excluidos. ¿Y qué sucede? En todos estos espacios, como la escuela, el barrio, la familia, las instituciones, los medios de comunicación, las redes, ¿qué es lo que buscan cada uno de los adolescentes? Validación. Y cuando estos espacios fallan, o cuando el joven es etiquetado, ¿sí? Porque es algo que sucede también, como problemático, peligroso, ay, mira el adicto, mira el chorro, mira este gil, mira, se quiere autodestruir, ves que es re pelotudo, perdón por la palabra, pero es como todos los adultos terminamos etiquetando a este joven, ¿sí? En donde también inconscientemente le estamos introduciendo su identidad, porque es una identidad impuesta, que a su vez acompañamos a que se consolide esa posición de exclusión. ¿Cuántos jóvenes en su propia familia, ¿no? Aparece la tía y le dice a la mamá, ¿ves que tu hijo es un adicto? Tu hijo es re problemático, tu hijo es un adicto, tu hijo es esto, esto, esto. Y el pibe se carga de etiqueta, etiqueta, etiqueta y después dice, bueno, si soy un adicto lo voy a hacer. Porque si todos lo dicen,
Ya está, están diciendo que eso soy. Entonces, toda esa búsqueda de identidad que tenía, encima me dicen que sí, me la validen, me dicen, sí, vos sos esto. Claro, Entonces, bien sí, eso, se creo en esa palabra. es súper importante entender esto, ¿no? Primero que adictos somos todos a algo. Sí, Y poder sacarnos ese prejuicio, porque a veces la persona que está en consumo problemático sí es adicto, porque es una situación que está atravesando, pero no es su identidad. Y esa persona decide cuándo ponerle basta y demás. Y aparte también entender de que cuando uno lo dice desde el otro lado, no lo dice de una manera de te voy a ayudar, te lo dice de una manera despectiva, de una desvalidación. No es que dice, ay, él es un adicto que está buscando su recuperación, o es un adicto que está en una situación de consumo. No lo decimos en un modo categórico. Cuando viene la palabra acompañada, viene acompañada de muchas razones desvalidantes y que la otra persona se la apropia, ¿sí? Y pensemos, un adolescente en plena construcción de su identidad, que tenga todo el barrio diciéndole, ah, mira, es un adicto, es un chorro, es un esto, es esto, empieza a tomarme esa identidad como propia, ¿sí? Y empieza a consolidar esta posición de qué, de inclusión o de exclusión. No, me excluyo, porque ellos me están excluyendo y yo lo tomé como propio. Entonces, desde Dubet lo que aporta es la importancia de construir trayectorias de sentido, que los adolescentes puedan experimentar cosas en su vida, pero que tengan valor, dirección y posibilidad de futuro. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Bien? Sí, Dai. Entonces, si nosotros empezamos a ver, ¿no? Esto de el adolescente, que es el comienzo de la construcción del consumo, vuelvo que cuando hablamos de consumo en el adolescente es de sustancias, tecnología, experiencias, o sea, nos podemos volver adictos a un consumo problemático de un montón de cosas, no solo de sustancias, ¿sí? Y puede ser parte de esta búsqueda. ¿Búsqueda de qué? Búsqueda de placer, búsqueda de pertenencia, de reconocimiento y también de alivio frente a un sufrimiento, ¿sí? No todo consumo, para que quede claro en esta etapa, es problemático, pero sí cuando, como dije antes, se vuelve persistente, compulsivo o desconectado de proyectos de vida. Entonces, ahí es donde debo sentarme y decir, ok, ¿este es un síntoma de un malestar o es el malestar en sí? ¿Sí? Porque tal vez ese es un síntoma de algo más grande que está ahí como tapando, es como el inicio del iceberg, o es el iceberg en sí. Y de una mirada integral, el consumo en esta construcción de mi identidad es una forma de protesta, ¿sí? Ante el mundo adulto, ante la autoridad. Es una vía de pertenencia a otros grupos, a culturas juveniles, a mis pares. Es un intento de calmar este dolor psíquico, la angustia que me está atravesando, que de por sí tengo un montón de angustias y crisis en la adolescencia, y también es una expresión de identidad cuando no se encuentra un lugar en lo social, ¿sí? Entonces, nuestro primer acercamiento también, como operadores en el rol del perfil sociocomunitario, es esto de acompañar a adolescentes. ¿Vieron cuando yo le decía uno de los roles que tenemos son esto, lo de los talleristas? ¿Por qué? Porque es donde debemos actuar como facilitadores de los procesos, no como juez, porque para adolescentes jueces tenemos, para adultos jueces tenemos un montón. Tenemos a la señora de la esquina que me está mirando cómo fui, tenemos a la vecina que fue y le chusmeó toda a mi vieja, todos aparecemos como jueces y como controladores de conducta y sabemos lo que está bien y lo que está mal. Entonces nosotros somos facilitadores de procesos, no juzgamos. Escuchamos a este joven, ¿sí? Que está atravesado más allá del consumo. Comprendemos el sentido subjetivo de sus elecciones. ¿Qué hay atrás de esas elecciones? ¿Sí? Esta es mi elección objetivamente, ¿no? Comí esta galletita. ¿Y por qué elegiste esta galletita? ¿Qué es lo que te llevó? Ofrecer espacios alternativos de participación y expresión, ¿sí? Promover esto, ¿no? La búsqueda pero sana, la búsqueda de reconocimiento, de pertenencia, de construcción de proyectos vitales y acompañar sin imponer. Porque si yo impongo, ya está, se revela contra mí también. Acompañar sin imponer. Habilitando preguntas sobre el deseo, la historia, el futuro posible, ¿sí?
apostar a su potencia, a lo que pueden validar. Ya todo el mundo sabe que consumís, ya todo el mundo puede decirte todo lo que haces mal. Busquemos lo que haces bien, para usarlo como impulso para salir de donde estamos, ¿sí? Incluso cuando todo ese mundo lo niega o lo invisibiliza. Es muy importante eso, ¿sí? Ese es nuestro rol en la adolescencia y es donde comenzamos a trabajar duro con respecto a las situaciones de consumo. Bien, tiré mucha información, estamos bien, sobrevivimos. Está muy bien. Vos sabés que escuchándote, y bueno, yo soy más vieja, ¿ves? Entonces, yo creo que hace falta, eh, con todo, con la sociedad ha cambiado mucho, cambiado desde mi adolescencia y hoy es otra cosa totalmente distinta. Creo que hasta en la formación de los docentes están cambios, ¿entendés? Porque cuando vos escuchás, yo trabajo en la escuela, vos escuchás a los docentes hablar de sus alumnos, siempre hay uno o dos de sus alumnos, tres, que te dicen es un cascote, es inútil que yo le enseñe, no aprende, o sea, la sociedad, yo calculo que tiene mucho que ver, porque estuvimos hablando justo este fin de semana, no es fin de semana, para mí se me pareció fin de semana, pero estábamos hablando, estaban mis hijos, así que bueno, son médicos, y ellos hablaban mucho de historia de que la validación personal se perdió. O sea, es como que en las escuelas surge esto, ¿no? Cuando hay un grupo de docentes siempre están hablando, reunidas en un recreo o afuera, de los alumnos que les falta esto, que no aprenden esto, que no sé qué. Yo soy más mala con las grandes. O sea, la incapacidad no es la del chico, la incapacidad es la tuya, que no le encontraste ni una virtud. Yo creo que falta en la educación a los docentes y a la gente grande el que entiendan de que toda persona es distinta, absolutamente distinta, y de que tiene una virtud, y yo creo que la formación nuestra de los más hijos era muy religiosa, entonces siempre nos leían el Evangelio de los talentos. O sea, vos te doy esto, a vos te doy dos, a vos te doy tres. Que tenía tres, enterró, que tenía dos, lo otro, el que tenía uno, lo repartió todo lo que puso y hizo una cadena de reparto. Entonces, cuando rejuntó, tenía un montón. Que tenía dos tenía menos porque solo lo invirtió en una cosa, y el que tenía tres porque el último lo enterró, nomás lo guardó. La necesidad de que uno destaque lo poco bueno y distinto que tiene esa persona hace a veces cambiar absolutamente el futuro y la formación de una persona. Yo creo que Acá hay algo igual que yo soy partidaria de que nuestro sistema educativo no sirve, ¿sí? Nuestro sistema educativo hablo de nuestro sistema educativo en general, ¿no? Nuestro sistema educativo es sentemos a los chicos en aulas vestidos todos iguales. Entonces, ¿cómo lo voy a evaluar? A todos por igual. Todos tienen que llegar a los mismos objetivos, todos tienen que aprender las mismas materias, todos tienen que ser pequeños robots pensando en lo que el sistema educativo, porque la realidad es que la docente arma la clase en pos a lo que el sistema educativo, ¿sí? Las gacetillas del último año, según lo que se enseña en cada aula, todos los de cuarto grado aprenden lo mismo, todos los de quinto grado aprenden lo mismo, así sucesivamente. ¿Qué sucede? Nos olvidamos de esto, de la individualización de ese otro niño. Y también este sistema en el cual yo como docente, yo como adulto, ¿sí? Es una mirada muy de nosotros, ¿no? Yo como adulto soy superior a vos que sos niño. Yo como adulto soy superior y he vivido más, porque tengo más años, a vos que sos joven. Y a veces, a mí me sucede que acá nosotros trabajamos con muchos niños y jóvenes, y yo a veces escucho al niño de 10 años y digo, yo no viví ni la mínima parte de lo que vivió este pibe.
porque es la No, realidad. olvidate. Y hay que entender que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de aprender todo, ¿sí? Porque nuestro cerebro no se gasta hasta el día que nos morimos. Podemos seguir sumando saber, sumando saber, sumando saber. Pero tenemos una predisposición genética, tenemos una predisposición biológica de algunas cosas que nos van a ser más fáciles y de algunas cosas en las cuales nos vamos a destacar. Entonces, el sistema educativo, la realidad es que nos enseña como zombies, nos vuelven zombies, luego pensamos como zombies y nos va quitando el pensamiento crítico. Y desde otra mirada, se marca desde un lado en donde tenemos poder, no tenemos poder. Incluso dentro de entre mismas las docentes están las que tienen poder porque tienen más puntaje, las que tienen menos poder porque no tienen menos puntaje. Y eso lo trasladan al aula. Y en realidad entender que cada pibe, cada piba, no solo aprende lo que está ahí, sino aprende según las horas que durmió, si trabajó o no trabajó, si no es una madre adolescente, si no está inmerso en el consumo, si no tiene que salir a cuidar a sus hermanos, si no tiene que salir a laburar. O sea, y todo eso también, todo lo que vive y aprende de la calle y aprendo con un otro. Entonces, la realidad es que cuando aprendamos esto, ¿no? Que esto del operador sociocomunitario nos los mamemos todo. Que lo primero que tenemos que aprender y el gran valor que tenemos que tener es aprender a escuchar. Y a escuchar con todo el cuerpo, escuchar sin prejuicios, entender que cada uno tiene su singularidad, que cada uno es un otro. Porque en esa escucha también voy a aprender de un otro. Y si no aprendo de un otro, la verdad es que si no me permito aprender de un otro, y la verdad acá puedo volver a arrancar de nuevo. Yo siempre digo lo mismo, yo aprendo más cuando hay un compartir que todo lo que me puedo fumar leyendo toda una tarde. Vuelvo a estos, las Sí, clases, todo lo pero que se construye acá, es porque antes alguien me tiró un centro y me tiró una pregunta que yo dije, no tengo la respuesta, vos la sabés, averiguémoslo juntos, y desde ahí construíamos una clase juntos, que después se sumaba a la siguiente clase, y así sucesivamente. Es eso, es a cuando ver, aprendamos Dai, como adultos eso también. estamos hablando de esto, ¿no? De la competitividad. Vos, por ejemplo, claro, es el fútbol. Nosotros los chicos en deporte son competitivos y participan en una competencia. Es más, me decía mi hijo varones, yo no, ahí hay un varón y después está Gonzalo que puede decirme sí, Adriana, no o no. Como yo no entiendo, ellos me hablaban de que el tercer lugar y el primero, porque para llegar a un tercero tuviste que ganar un partido y pasar a ser tercero. Y para el primer lugar, Copa Mundial, suponte, también, vos llegaste primero y saliste campeón. El segundo siempre se siente como un fracaso. Bien, Él me igual daba pensemos en esto. ese Si adentro del aula, ¿no? Primer grado, a la niña 10 la llama la docente, el colegio para los actos, la pone en la primera de la fila, la hace abanderada y todo, porque le es fácil estudiar, porque tiene una predisposición genética y desde primero a sexto grado es condecorada y al que le cuesta un poco más, si tiene un 7, pero aprobó todo, pero le cuesta un poco más. Es como no, porque es medio vaguito, lo dejamos ya atrás, no lo impulsamos, no lo acompañamos y todo el tiempo vamos a estar compitiendo. Construimos una mirada de competencia desde nuestras infancias, ¿sí? Nuestro país es de competencias. Es River Boca, por eso. peronista, Nuestro país millenista. competitivo. Siempre hay grieta. Nosotros somos el país que siempre hay grieta. Y loco, ¿qué nos resuelve la grieta? Nada. Nada porque seguimos acá siendo seres humanos que tratamos de llegar al fin del día, sobreviviendo, aprendiendo. Pero luego después nos comemos un poquito esta, ¿no? La que necesito competir, necesito ser mejor, necesito avanzar. Em, entonces, esto es muy importante. También mirar desde ese lado, en la cual, cuánto es que nos lleva adelante el enfocarnos en la totalidad y no ver que cada uno de esos grupos, ¿sí? Tiene una singularidad. Y vuelvo,
el primer rol que tenemos que tener, no solo como operadores, sino como seres humanos, es aprender a escuchar y sin juzgar. Aprender a escuchar sin también buscar una respuesta. Porque también nosotros somos los mejores para responder, ¿eh? Nosotros en un debate somos re crack. Después no sabemos si tiramos un centro piola. Pero somos re crack. Porque escuchamos para responder. Piénsense, en este hay que ser también muy, muy autocrítico. ¿Cuántas veces en una discusión realmente escuchamos a nuestra pareja, escuchamos a nuestra mamá, escuchamos a nuestro hermano, a nuestro compañero de laburo, que nos está exponiendo una necesidad? O estamos escuchando cuándo pisa el palito y yo le mando una de taquito y le respondo. Bueno, si nosotros lo implementamos en nuestra vida cotidiana, ¿cómo podemos buscar como sociedad, ¿no? Cuando nos empezamos a involucrar, que el otro también no sea así? Escuchamos para responder, no escuchamos para construir. Y la realidad es que la escucha, hemos sido bendecidos con la escucha, por una escucha sin prejuicios, por una escucha constructiva, para esto, ¿no? De reconocer a cada sujeto más allá de una etiqueta, para construir y escuchar apostando a la palabra del otro, apostando a su singularidad y no desmerecer su experiencia, ¿sí? Sino construir desde su experiencia. Y es ahí en donde nosotros encima, en esto, ¿no? En lo que se están construyendo, en lo que están trabajando, es desde la mirada de una construcción de un tema muy sensible que nos atraviesa como sociedad. Pero encima nosotros, por ejemplo, hoy estamos enfocados en esto, en poder construir encuentros de jóvenes, encuentros de adultos con el consumo problemático. Y veamos las noticias de esta semana. Hace un mes estamos hablando de 3 pibas que fueron asesinadas por esta situación que nos atraviesa como sociedad, por el narcotráfico, por el consumo, por las redes, ¿sí? Entonces es importante esto, que comencemos a escuchar con un otro, escuchar sin juzgar, escuchar para construir, porque desde ahí podemos modificar, ¿sí? Cuando nos desconstruimos completamente y comenzamos a construir con un otro. Somos con otros, construimos con otros. Como dice el Eternauta, de esta no nos salvamos solos. Y también no desmerecer lo nuevo, pero seguir apostando a lo viejo, a la que voy al cara a cara, a la que escucho, a la que construyo, a la que salgo con el vecino, porque lo viejo funciona. Si yo estoy todo el tiempo con el celular y le estoy mandando cómo anda y me dice bien, y yo le voy a creer que está bien. Y vuelvo a esto del mundo de los jóvenes, ¿sí? En donde comienza esta construcción de esta identidad. Son, pero maestros del camuflaje en las redes sociales. ¿Cuántos pibes y pibas suben fotos espléndidos y por dentro están destruidos? ¿Cuántos de nosotros subimos fotos espléndidos en redes sociales y por dentro estábamos destruidos? Entonces, volver al contacto con un otro, volver a los vínculos reales. Cuando podamos volver en nuestro círculo pequeño a los vínculos reales y escuchar sin juzgar, lo vamos a poder esto, ¿no? El operador sociocomunitario comienza en casa. ¿Cómo voy a escuchar al pibe de la esquina si todavía no puedo escuchar a mi mujer? ¿Cómo voy a escuchar al pibe de la esquina si no puedo escuchar a mi hijo? ¿Sí? Trabajémonos en nosotros, trabajemos en nuestros vínculos para poder salir al afuera, para poder ser parte del cambio, para poder construir un cambio, pero construirlo juntos. Bien. Dayana presidente, 20. No, mentira, chicos. Ni en Pepe. ¿Alguna duda, consulta, pregunta, algo que quieran aportar? Yo, Dai, ¿te puedo hacer una consulta? Dime. Esto último que más o menos estábamos hablando, que por ahí con Cami lo hablamos bastante, ¿viste? Que ella me dice, bueno, nosotros que estamos haciendo este curso, ¿no? Ella tiene personas conocidas que viven acá a la vuelta, que están en consumo,
y es como que se le acercan y sin saber esto, ¿no? Ellos se acercan y le cuentan sus problemas, les cuentan, ¿viste? Tiene ese imán, por así decirlo, ¿viste? Y yo le digo que es difícil quizás querer ayudar o escuchar o escuchar, escuchamos, obviamente, porque yo también me sumo. Pero el hablarle, aconsejar y querer salvar a una persona que constantemente está ahí metida, es difícil quizás salvar a esa persona que esté ahí a la persona que esté en un lugar, en una comunidad, en una fundación, por así decirlo. ¿Sabés cuál es el Eh, primer camino para salvar a alguien que está en consumo? no, bueno, escuchándolo, supongo. Escuchar, Exactamente, que se puede expresar de los problemas que tenga. exactamente. Cuando empiezan a hablar, Escuchar. comienzan a sanar, porque se empiezan a sentir visibles. Alguien me vio, alguien me escuchó, ¿Me escuchó? Sí, sí, alguien sí. me reconoció, alguien me llenó de identidad y me dijo, no sos el adicto que quiero tapar con una manta y caminar derecho. Porque ¿cuántos ahí a esos pibes de la vuelta de tu casa, del barrio, pasan y se cruzan de vereda para no cruzárselo? Sí, un montón. Entonces de repente el pibe dice, loco, ¿y por qué me escuchan? Entonces, nada, no es aconsejar. Porque también esto, ¿no? ¿A vos cuántos te aconsejaron en algún momento que deje de consumir? Un montón. Y vos lo decidiste, ¿porque te aconsejaron o porque lo decidiste vos? Porque lo decidí yo y me choqué la cabeza contra la pared. Entonces, exactamente, nosotros vamos a acompañar siempre y cuando mi resguardo mío y de los míos estén en constante refugio. Bueno, Cuando pero mi quizás salud está ahí mental el no está alterada. problema. Pero puedo escuchar y capaz que tirate un rescatate, amigo. Capaz que, no sé, fíjate, vos tal vez desde tu experiencia, a mí me salvó ir a, no sé, a tal lugar. Fíjate. No, no quiero ir. Bueno, está todo bien, respeto tu decisión, será tu momento y la próxima lo vuelvo a escuchar. Pero ese Claro. vuelvo a escuchar, ese volver a acercarse, es porque hay una parte que está buscando ayuda, pero todavía no encontró las palabras. Sí, Entonces, obvio. mientras que mi integridad física está en resguardo, puedo escucharte, siempre con estos límites claros. Yo te voy a escuchar, no te puedo resolver tu vida. Esa parte corresponde a vos, ¿sí? Obvio. Y en todo caso, si se amerita, che, loco, mirá, allá Pepito tiene un centro que podés ir y dialogar y que capaz que te tiran un centro, ¿sí? Y no sé, mirá, ahí también está esto, que ustedes empiezan a reconocer la zona en donde están. Por ejemplo, a Sí, mí sí, cuando sí. me sucede que aparecen chicos en el barrio, ¿sí? Y yo ya sé, por ejemplo, que tengo la capillita acá de las vías de Casanova, donde te puedes acercar y encima los pibes son recompradores, te compran con el chori, vení, acercate, te hablamos y tienen un grupo. Tenés narcóticos anónimos dentro del Sagrado Corazón, tenés narcóticos anónimos adentro del Padre Del Bachi, tenés parisiense. una comunidad dentro del Padre Bachi, tenés una comunidad dentro del Padre Orione. Te vos le tirás, che, pero allá en el Padre Orione, mirá, te tiro, te doy el numerito. Si vos querés, fíjate. Si no, nos vemos mañana, ¿eh? Te cruzo. Y listo. Sí, sí, esa parte la entiendo, pero sabés que quizás a mí me condena o por ahí me entra por el lado de que yo estuve del lado de ellos, ¿viste? Entonces, es como que es ¿cómo te puedo decir? Quizás es el reflejo ese que yo tenía de mi persona antes, entonces se me complica en el querer decir, che, pero fíjate porque en este momento no levanto una bala, ¿viste? En el buen sentido. Por esto mismo, te escucho. Vos necesitas con quién Eh, hablar, yo estoy acá. Listo, Yo hablo, les, te les acompaño. hago una pregunta a ustedes dos, a Dai y sobre todo Gonza, que vos viviste eso. Cuando uno es adicto, para salir de esta historia o intentar salir, el que consume, la persona adicta, ¿tiene que querer hacerlo o por ahí todos los de alrededor, si ahincan en ayudarlo, salen? O sea, la pregunta es, ¿tiene que querer salir siempre él? Sí. Sí, Lamentablemente sí, uno Ah, no sí, sí, puede sí. hacer nada. Sí. Por la fuerza no vas a poder hacer nada. De mi parte, por fuerza y por más voluntad que ponga la otra persona, nunca pudieron hacer nada conmigo. Si no era por mí, como dije recién, de chocarme la cabeza contra la pared y decir,
che, necesito ayuda, me quiero internar porque no doy más, ya me cerraron la puerta de todos lados, no iba a poder cambiar nunca. La realidad es que o sea, en situaciones así no importa cuánto lo obligues, cuánto le llores, cuánto le supliques, cuánto se enoje, no. O sea, han sucedido incluso cuando son menores de edad, por ejemplo, los puedes internar de manera legal y obligatoria y que luego salgan y tengan recaídas. Tiene que haber una transformación interna. Quiero querer dejar de consumir, porque luego es que después las recaídas aparecen, o se escapan, o los periodos son más escasos. El consumo, vuelvo, em, no salimos solos, ¿sí? Porque necesitamos una red de apoyo, pero es nuestra lucha sola. Nadie te va a ayudar a luchar ahí, porque es una lucha con uno mismo. Es el lobo comiéndome desde adentro. Y aunque venga alguien y te diga, yo voy a calmar al lobo, nadie puede calmar el lobo, porque solo uno tiene ese control. Entonces, A ver, sí hay un... Gonza, Sí, yo le pregunto a Gonza, pero porque vivió, ¿no? Porque siempre estuvimos hablando con Agustina y le decíamos, cualquier cosa le podemos preguntar a Gonza, no porque él lo sepa, pero sí que cuando uno vive por ahí, tira su experiencia, ¿no? es que ahí Sí, está eso, sí que sabe. No sabe tal sí que vez el sabe, marco teórico. De repente ajá, no te puede pero decir, no, esto me pasaba porque Freud me lo dijo. No, pero claro, lo sabe porque lo vivió en sabe, la calle, lo tuvo en la sangre, o sea, claro. atravesó todas esas situaciones. Eh, si hay un contexto social alrededor, o talleres, grupos, y uno no le dice, o sea, o sea, no le hablan los padres de que deje de consumir, pero sí los empieza a invitar, por ejemplo, a taller de arte, a ir a jugar al fútbol, a involucrarse, porque por ahí me parece que dejan, el chico adicto, es lo que veo yo acá, ¿no? Es que como empieza a aislarse, porque el padre por ahí dice, no, el mío no consume, pero porque está todo el día en casa encerrado. Y yo le digo, bueno, ¿viste? Cuando hablamos con los padres decimos, bueno, pero fíjate porque un adolescente que se aísla y que está solo y que está encerrado y que está con la compu todo el día y que no tiene amigos, para mí es más preocupante que si está todo el día en la calle. Perdona ahí, Eh, Adri, esto va a ser como una mirada ahí. Si en alguien, un pueblo chico, en pero un pueblo pense- chico, pero pensemos en vos no te esto, olvides, escúchame, Adri, eh, pensemos en esta situación. ¿Cómo sentirías vos como madre que alguien externo venga y te diga, che, fíjate lo que hace tu hijo? ¿Lo sentirías como ayuda o como que te juzgan? Entonces también es eso, el cómo acompañar no solo a los pibes y a las pibas, sino también cómo acompañamos a las familias. Si Gonza, por ejemplo, que estuviste, seguramente ahí, más allá de las charlas, seguramente salías a jugar al fútbol, tenías talleres, o sea, no era todo el tiempo ahí machacándote sobre lo que estuviste atravesando. ¿Podés contarle ahí tu experiencia en ese proceso? En lo que fue en mi internación, no, había de todo, había un montón de cosas para hacer, aparte de estar como bien decía al principio, ¿no? Uno se comunicaba y a través de la comunicación del habla curábamos todas las cosas que nosotros teníamos, todas nuestras miserias, todo nuestro daño, nuestras heridas, todas las cosas que nosotros teníamos de la infancia, adolescencia y en el momento en el que estábamos consumiendo. Pero sí, había fútbol, teníamos gimnasio, teníamos psicólogo social, psicóloga, había de todo un montón de cosas para hacer. Y también ahí dentro de lo que era la quinta, era constantemente charla y remo, como decíamos, ¿viste? Hablar y hacer, hablar y hacer y hablar y hacer. Y en el hablar y hacer encontramos un montón de cosas en nuestra vida, en lo que nos había sucedido, ¿viste? Pero vuelvo de vuelta a lo mismo, yo creo no, es así. Si uno no pone voluntad realmente en querer cambiar y volver a ser una nueva persona, volver a ser el de antes, no hay quien te diga cómo tenés por más fuerza que le ponga, es imposible, es imposible. Es eso, o sea, nosotros claro, podemos encontrar muchas miradas de otro, Adri, pero así como ese no, padre, aunque yo vaya y le insista, che, mira a tu hijo, mira a tu hijo, mira a tu hijo, él no decida que quiera hacer un vínculo distinto con su hijo,
no va a modificar. Nosotros sí podemos No, acompañar desde otro rol. Bueno, che, no, ¿querés hablar o acercarnos yo, al pibe? yo, yo te pregunté, pero no porque me sucedió esto, ¿no? Estábamos acá con una persona mayor que el marido era adicto y ella tiene un hijo que tiene 12 años en este momento Ujú, y tiene una niña discapacitada. Y estuvimos mirando la serie Adolescencia, pero porque sí. Y ujú. entonces ella me empezó a hablar de su hijo y de que bueno, que no, que el hijo no consume, gracias a Dios, porque siempre está encerrado. Y a mí me salió, pero no como que el chico consume, sino como mamá, ¿viste? Pero ¿y si estás mucho tiempo encerrado, no es más preocupante? O sea, como yo soy una mamá de otro tiempo, entonces a veces intento entender las situaciones de los chicos de hoy. Mi situación era distinta, Dai. No, pero también entender ¿Entendés? en esto, ¿no? Cuando nos comienza a atravesar, que ahí no somos mamá de ninguno de los pibes. Ahí, Gonza, No, vos no, tenías acá, alguna que era tu mamá, capaz que alguna era más simpática que otra, pero ninguna era mamá. Todas tenían, todos en el momento en que nosotros asumimos este rol que tenemos, ¿no? Desde personales de la salud, porque somos personales de la salud una vez que comenzamos y finalizamos este trayecto. Tenemos que tener una distancia óptima, una operación. Es distinto, ¿no? Bueno, en este caso que tenías ahí que era alguien familiar, pero también entender esto, o sea, que aunque yo vaya y le diga, che, pero es más preocupante que pase esto, y queda en el otro si quiero o no ver esa modificación. Queda en el no, otro yo cómo quiero entiendo. accionar. Lo que no sé, porque no estuve nunca con un adicto directamente, o cuando conocí a alguien adicto, ya es adicto, que él dice yo soy adicto. Ujú. Eh, lo que yo no sé es cómo se reconoce eh, ¿La adicción? cuando un chico empieza a consumir, ¿cómo vos reconocés que el chico empieza a consumir o que llegó a los 14 años y es adicto? Nadie Bien. sabe, los padres, porque ni Lo- idea, ni los vos primeros tenés alertas idea. los vamos a ver la clase que viene. Eso, Hay eso alertas que decía. nosotros ¿Hay como adultos algunos podemos ver, indicios que, pero es distinto claro, como yo el otro día le dije, cuando vamos a ver el uso recreativo, la dependencia, ¿sí? Son diferentes instancias. Tal vez tenés un niño que no es adicto, un joven que no es adicto, tiene un uso ajá, recreativo, que ahí sí te puedes acercar como con estas campañas de, che, loco, frenen, piensen, actúen, bla, bla, bla. Ahora, ya cuando estás atravesado por un muchacho, como tal vez le sucede a Gonza y a Cami, que los de la vuelta de su casa, que ya es consumo problemático, que ya es disruptivo, que ya se le fue de las manos es hacia propia persona, es muy complejo decirle, che, te hace mal, porque el chabón ya sabe que le hace mal. Y ya sabe todas las mentiras que se tiene que decir para no saber que le hace mal. Yo lo Sí, de hecho, controlo, a mí no me hace nada. Sí. no, que de hecho, que es lo que me pasa a mí con las chicas que se me acercan, porque está bien, el lugar se lo di yo, le ofrecí ayuda, son pibas que están en pleno consumo, y un día le dije, mira, el día que te quieres internar, venís un domingo, lunes a mi casa, me aplaudí la mano y yo te llevo a internar, porque ya las boludeces que me venís a decir los domingos que estás con resaca, que estás con manija, no, las palabras como que no me sirve. Y le saqué la ficha porque ya no me manipulaba más, de que estoy triste, me siento sola, de que soy no sé, una mala persona. Es que Cami, Y todo bueno, eso ahí no la es clase. manipulación, lo siente de verdad. Cuando le pinta el Sí, bajón, obvio, cuando se desintoxicó esos sí, 15 minutos, la culpa, eso que silenció mientras estaba en el consumo, volvió a aparecer. Lo que sucede es tal que es cual. sistemático, no es algo que puede controlar. O sea, Y en no, el momento del consumo está re bien en la popa. Me siento bien, no me joden si mis pibes comen, no comen, estoy bien. Ahora, está con Soda Stereo. cuando se me va, ¿sí? El tema es que luego empieza a ser como más seguido, ¿no? Cuando ese momento se me va y aparece un poquitito ahí como, aparece la culpa, porque la culpa es lo que estoy tapando con el consumo también. Y ahí vuelve a Aparece la consumir. culpa. Y sí, vuelvo a consumir porque no conozco otra herramienta para callar eso. Entonces vuelvo a hacerlo. Claro, Y esos 5 minutos que fueron fue eso de pedí ayuda y después volví. El tema es esto, tal cuando cual. nosotros lo hacemos como individuos, ¿no? En este caso, ¿no? Vos parándote, che, llega un momento que nos agota. Por eso es importante Sí, esto, hacerlo desde instituciones comunitarias,
hacerlo desde el no estoy solo, ¿sí? Donde hay un contexto que me acompaña, donde hay psicólogos, psicólogos sociales, acompañantes terapéuticos, psiquiatras y demás. Porque a uno, como ser único, ¿sí? Nos desborda. Porque tenemos aparte nosotros al pibe que nos llora dentro de casa, un montón de situaciones personales que nos atraviesan, ¿sí? Y aquellas personas que convivimos con el consumo de manera directamente, también nos atraviesa la frustración que vivimos de manera más personal y subjetiva. Porque decís, loco, yo estoy acá dándote una mano cuando yo sé lo que siente tu mamá, tu compañero, tu pareja, que se cansó y se frustró, ¿sí? Entonces son Sí, todas esas igual. cuestiones. Es laburarse y principalmente, chicos, una vez que empiezan a involucrarse en esto de acompañar a alguien en su salud mental, ¿sí? Explícitamente en el área de consumo, ya sea cualquiera sea de los consumos, comenzar terapia, ¿sí? Así es. No, Mira, yo voy a contar mi testimonio de ahí, perdón. Yo tengo lo que es depresión, ataque de pánico, y hace más de un año que estoy con mi psicóloga haciendo terapia, bueno, estoy tomando pastillas psiquiátricas, pero fue el motivo porque me callé demasiado, me callé mucho, y no es que fui recorrida, no sé, a tomarme una cerveza, a fumarme, no sé, un porro. No, empecé a hablar lo que me pasaba. ¿Entendés? O sea que también es una adicción o es un problema de salud mental a lo que es esto de la depresión, los ataques de pánico y demás. No, creo que no todo se basa en lo que es consumo. ¿Sabes lo que sucede con los que estamos en el mundo de las personas que tienen consumo problemático? Aparece un gran síndrome que es la codependencia y la codependencia enferma. La Tal cual. codependencia vuelve con ataque de pánico, ataque de ansiedad, miedo a la muerte, miedo a la frustración, miedo a que se me muera el que estoy acompañando, un montón de situaciones que alteran nuestra salud mental. ¿Sí? Vamos a ver, codependencia lleva a trastornos psiquiátricos y psicológicos y la codependencia, ¿sí? No es al consumo en sí, sino al vínculo que se genera en torno al consumo. Lo vamos a ver más adelante y es lo que luego comienzan a transitar los familiares y vínculos cercanos a las personas que consumen, ¿sí? Em, Vuelvo, es esto de poder sanar. Como decía Gonza, esto de poder hablar, de poder sanar, pero no es fácil. Y no es fácil también abordar a personas que están en consumo. Em, Hay chicos que ingresan 2 o 3 veces a espacios y que luego se van, que en un momento dicen: "Sí, me quiero curar", y a los 10 días se arrepintieron. Es todo un proceso. Hay chicos que lo deciden por sí solos, hay chicos que lo deciden obligados. O sea, hay un montón de contextos. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a escuchar a cada contexto con su singularidad, ¿sí? Y vuelvo, una vez que comienzan a trabajar en este ámbito, es muy importante ayudarse uno mismo y atravesarse, construirse uno mismo, ¿sí? Ir a terapia, reforzar nuestros vínculos con nuestro círculo cercano, porque vuelvo a esto, ¿cómo voy a ayudar al que está afuera si no me puedo ayudar yo y no puedo ayudar al que convive bajo mi mismo techo? ¿Sí? Y vuelvo, tanto ser consumidor, o sea, estar envuelto en una situación de consumo problemático, como ser familiar de alguien en situación de consumo problemático, es algo que atraviesa, que no es fácil. Incluso ser compañera de alguien que está en situación de consumo problemático a veces después es más complejo, porque cuando tu compañero está recuperado, vos aún buscas el conflicto, porque aprendí a vincularme de esta manera. Entonces ahí necesitamos cuanto antes que aparezca un interventor, que muchas veces son los operadores sociocomunitarios. Entonces, paciencia. Hay un largo trayecto por aprender, no solo en la parte teórica, sino también en la parte vivencial. Así que paciencia, paciencia a uno mismo y paciencia con los otros. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, consulta? No, acá te aviso que Gonza se le apagó el celu, igual está acá conmigo, así que Piolín, todo bien. Se entendió. buenísimo. Bri, Agus, Adri, No, todo bien, se entendió bastante. bien. Bueno, No, bien. ahí estaba Nico, que es parte de el psicoespacio de formación, que es uno de los espacios con el cual unimos nuestros dos grupitos ahí.
Nico, ¿vos querés decir algo? Y si no, los chicos no te conocen porque no te vieron la otra vez. No, justamente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ahí los estaba escuchando. Bueno, entré un poquito tarde porque estaba en otra clase y terminamos, así que bueno, es un placer enorme poder saludarlos y conocerlos. Estaba escuchando los testimonios y la verdad que es muy fuerte, muy admirable esto de que se puedan capacitar, que tengan esta empatía por el otro, ¿no? Sabiendo de lo que es justamente el atravesar toda esta situación. Así que bueno, agradecida por la participación y nada, me encanta escucharlos. Y esto también es un pequeño ingrediente, un alimento para las que estamos en esta lucha de acompañar, ¿no? En el aprendizaje a otras personas y a capacitarse. Si bien ustedes tienen la experiencia, tienen el mejor saber, de haberlo atravesado toda esta situación, pero bueno, como decía Dai, falta la parte teórica y esto es muy importante porque desde la experiencia y la teoría pueden ayudar a mucha gente y eso es lo valorable y es muy lindo. Así que adelante y a no bajar los brazos. Bueno, chiquis, ahí está Nico, directora de Psicoespacio de Formación. Es un nombre más largo, ¿no, Nico? No lo estoy diciendo completo. ¿Cómo es? Sí, es psicoespacio de formación académica, Bien, así, completito. dentro del espacio de Nico, ahí salió una nueva cursada de acompañante terapéutico, de masoterapia, las cuales son presenciales. Bueno, a Adri y a Agus se le va a complicar venir hasta el espacio de Nico, pero viven en Santa Fe, están lejitos, pero tienen también formaciones virtuales con excelentes profesionales, Sí, así que si luego Nico puede también compartir las redes para los que entraron por el lado de Entremates, pueden ahí ver las redes de Nico y ver que tiene un excelente equipo de profesionales también, que capaz que les interesa algún curso y pueden sumarse a otro. Como dije, el cerebro es lo último que se apaga, así que tienen muchos años para sumarle info ahí adentro. sí, por supuesto. Y aparte todo es una herramienta complementaria de la otra, van todos de la mano. Sí, muy pronto va a haber cursadas virtuales, van a terminar algunas que ya están a punto de recibirse las acompañantes y va a haber nuevas cursadas que van a empezar en noviembre, todo verano virtual y tenemos, qué lindo, de afuera, tengo 4 estudiantes que son modalidad virtual, también, una de Santa Fe, una de Salta, San Luis y una de Jujuy. Así que eso también es importante, la virtualidad que podemos llevar a otros sectores del país, los conocimientos que también faltan afuera, no hay capacitaciones. Y está muy bueno que tengan el interés de hacerlo, es muy positivo. Así que bueno, después voy a compartir el Face y el Instagram para que nos sigan, así como siguen a Dai. Está muy bueno, trabajamos en la misma modalidad, así que bueno, esto es complementario. Igual en el También, de bueno, Nico van a encontrar más, porque yo soy recolgada con las redes últimamente. Pero nada. más o menos. em, Es falta de tiempo a veces, ¿no? Porque también es eso. Para dedicarle el tiempo a las redes, descuidamos las clases. Y si dedicamos tiempo a las clases, descuidamos las redes. No, yo hoy descubrí que en Pero es realidad también importante. tengo que buscar algún adolescente, porque la verdad es que es eso, a veces como desvalidamos, pero yo sí, acá en el espacio hoy encontré uno que me hace TikTok, es que entre y le dije, te voy a contratar como mi community manager, porque tienen Buenísimo. un manejo con las redes, la juventud que yo voy para atrás. Bueno, chiquis, ¿alguna duda, consulta, Bueno, sugerencia? muchas gracias y un placer conocerlos. Dale, gracias, gracias. Yo también entendimos todo por acá, Dai. Bien. Bueno, ahí, Bri. No, nada, sino que también se entendió todo y bueno, le iba a decir que chao y que la verdad que está bueno el saber que van a haber nuevas cursadas. Bien, genial. Bueno, chiquis, les voy a mandar el material de esta clase y tiene preguntas disparadoras para que puedan ir realizando y que vayan compartiendo. Recuerden ir mandándolas encuentro a encuentro porque después no se les haga un choclo. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse, porque siempre digo,
El tiempo es lo único que no nos devuelven, ¿eh? Si yo hice una mala transferencia, pierdo 10.000 pesos, pero bueno, garrón, me quiero matar, pero si hoy me quitan tiempo de mi vida, no lo puedo recuperar. Así que agradezco porque el tiempo es lo más valioso que tienen. Abrácenlo, valórenlo, abrácenlo con los que tienen cerca. Muchas gracias a Nico por sumarse. Siempre es bienvenido nuevas miradas también y ahí hay mucho saber adentro del cerebro de Nico también. Nos estamos encontrando la semana que viene. Importante, no tengan miedo de hablar en la clase. A las que ahí todavía no se me animaron, tírenle un centro, nada está mal, porque es desde donde nosotros miramos nuestra realidad. Así que no tengan miedo, miren a la gente en su barrio, miren lo que está pasando en la tele, en las redes, compartan y así va a ser más constructiva cada una de las charlas, ¿sí? Así que les mando, gracias Nico, les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo la semana que viene. Bueno, Dai. Nos Bueno, vemos. Dai. Igualmente, buen fin de... Chau, chau.